Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Un gran escándalo se desató tras las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre una serie de reuniones que sostuvo Jorge Lemus cuando estuvo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia. Los encuentros fueron con Luis Felipe Ramírez, el abogado de uno de los delincuentes más buscados del país, Diego Marín, conocido con el alias de Papá Pitufo, considerado incluso el mayor zar del contrabando. Antes de entrar al desarrollo de esta noticia, veamos el resumen de los principales apartes del informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Las grabaciones reveladas por la unidad investigativa de Noticias Caracol evidencian contactos entre funcionarios y personas cercanas al gobierno y el contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, así como el ofrecimiento de beneficios para lograr su entrega en Colombia, una clara extralimitación de las funciones del jefe de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia, tal y como lo calificó la Fiscal General de la Nación. Y lo más grave, los audios también dejan claro que Pitufo tendría información que comprometería seriamente al gobierno y a personas cercanas al presidente. Un hombre innegable, contra quien se le deja contar y hasta donde quiera. No, lo que pasa es que si hablan aquí, si hablan de todo, mejor dicho, apague y vámonos. Eso es. No, doctor, yo... Díganle que yo se lo digo. No. Y apúntelo, que yo se lo digo. Listo, perfecto. No, yo se lo digo. Es que, sencillamente, llegar a hacer eso, es armar una hecatombe. Este es uno de los apartes de la primera grabación, hecha el 26 de febrero de 2025 y cuya duración es de 1 hora y 50 minutos. El encuentro entre Lemus y el abogado se dio como consecuencia de las declaraciones de Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, durante el recordado Consejo de Ministros llevado a cabo el 4 de febrero de ese año. Y el presidente no se deja encerrar. Ese día, Augusto Rodríguez aseguró que la campaña de Gustavo Petro intentó ser infiltrada por los dineros de Papá Pitufo. Tema de el contrabando, el señor Marín, Papá Pitufo, como se dice, y él sabe que desde la campaña, a la campaña intentaron penetrar recursos de ese sector. Intentaron meter una plata y la logramos frenar. A raíz de esto, el abogado del mayor contrabandista del país comenzó por manifestarle al jefe de la inteligencia de Colombia la sorpresa y el malestar que provocó en Papá Pitufo esas declaraciones. Al otro día volvió y me dijo, ¿qué le pasó? Entonces él quedó más desconcertado aún. Digo, ¿qué es esto, por Dios? Miren la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo nunca quise hablar de la oposición precisamente para yo no estar en esto y mirarme. Solito ellos. En una evidente advertencia, el abogado de Pitufo fue enfático en asegurar que su cliente ha evitado mencionar temas que involucren al círculo familiar del presidente Gustavo Petro. Hay situaciones que uno ha querido entrar. Que el hermano, que la mujer, que... No, en ningún momento. A través de su abogado, alias Papá Pitufo, le recordó al entonces jefe de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia que tiene información sensible que podría hacerle daño al gobierno y está relacionada a un puñado de emisarios que han llegado a buscarlo en nombre del presidente Gustavo Petro. ¿Qué digo yo? Diego, si hubiera querido tirar en este gobierno, pues se lo tira, y siempre es la razón que le mandé con Ramón, que le mandé con Lisa, alguna vez le mandé razón con Alexander López porque me conoce. Yo, una persona de pronto también por ahí me ha llegado al hermano, yo la verdad es que yo con él por el lado no, porque hay muchas cosas ahí que no me funcionan. Hay muchas personas que llevan
a mediar a hablar por él, nunca supe si en verdad el presidente mandó a Isaac, mandó a Ramón. Estoy hablando de Ramón el español. El primero de los emisarios a los que se refiere el abogado es Ramón de Besa, un catalán que ha sido cercano al gobierno de Gustavo Petro desde la campaña. Según el abogado, a través de Ramón de Besa, le ayudaban al gobierno a verificar información en el bajo mundo de temas relacionados con la seguridad del presidente. De hecho, con Ramón yo le ayudé a otras cosas, de índole unas situaciones que el presidente quería saber. Yo tengo, y tengo personas del bajo mundo como presidente, y tenía él una inquietud sobre todo el atentado que le querían hacer o algo así, de algo de una organización, algo que le querían hacer como en Cali. Yo le había ayudado y se le presentó y se le mandó información. Yo creo que eso es un muy buen negocio. El segundo emisario mencionado en las grabaciones fue Isaac Beltrán, un ex asesor de la UIAF, quien admitió públicamente haber asistido a una reunión con Pitufo en España en abril de 2024. Un tercer emisario mencionado por el abogado de Papá Pitufo sería el propio Augusto Rodríguez. En esta grabación se escucha al abogado de Pitufo explicar cómo ese contacto se habría hecho a través de Gloria Arias, una ex fiscal que ahora trabaja como defensora del contrabandista. Cuando me llaman y me dicen que supuestamente hay alguna razón de parte de la señora Gloria, bueno, hasta donde lo tengo entendido, yo conozco que es Gloria. Claro, es una abogada que tiene el señor también. Y también sé que esa doctora es amiga de Augusto. A pesar de que Lemus no representa ninguna autoridad judicial, en varios apartes de la conversación se refirió a posibles beneficios judiciales y planteó una polémica propuesta insinuando que Pitufo podría entrar a formar parte de la paz total en caso de que llegara a ser solicitado en extradición por Estados Unidos. Le seguimos apostando a la paz. Lo de seguridad. Si el hombre decide venir y le garantizamos eso, que sea de bajo perfil, garantizamos seguridad, que no vayan a joder, garantía de que la fiscalía pues se porte verdaderamente como debe ser públicamente. Yo lo que te digo es otra cosa. Una cosa que a mí me tiene preocupado, algo que sí, pero no han pedido. Yo tengo la sensación de que lo que me han dicho es que le piden un paquete. Pero hasta ahora no han dicho nada. Y entre más pronto resuelva esto, mejor para él. Entre más pronto lo resuelva, mejor para él. ¿Sí? Es más, si ya está aquí metido en el cuento, el presidente, así como con la gente que está metida en la vaina de la paz, avanzado ya la negociación que, si es que es negociación que se haga, por ejemplo, en el caso de los guerrillos y los grupos armados, será, y hay una ley que nos permite eso, que entre más avanzada la negociación, pues hermano, la extradición ya no es igual. Al término de esta reunión, el abogado Luis Felipe Ramírez viajó a Europa para darle a Pitufo el reporte de su cita con Lemus. Días después, el 6 de marzo de 2025, el abogado del zar del contrabando y Lemus se volvieron a reunir en la oficina de este último. De este encuentro también quedaron fragmentos de una grabación de 20 minutos, al final de la cual el ex jefe de inteligencia de Estado le dijo al abogado que estima a Pitufo y le recordó que se han reunido 2 veces con él. Y este man, la primera vez que se reunió conmigo, porque lo reunimos 2 veces, el hombre sí me demostró que era de acá. No, es que si usted yo le dijera. Por eso es que yo, en medio de todo, he tenido estima con él. Sí. Y él lo sabe. Sí, no es decirle. Sí, claro. Sí, señor. Yo sé. De que el mayor contrabandista de la historia de Colombia llegue aquí, ese sí encadenado. Estas grabaciones abren nuevos interrogantes acerca de cuál fue la relación de altos funcionarios del gobierno con quien es señalado por el propio presidente Gustavo Petro como el mayor contrabandista de Colombia.
Noticias Caracol consultó al presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su jefe de comunicaciones. Esta fue su respuesta, que reproducimos de nuevo textualmente. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, por medio de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Presidencia, se permite dar los siguientes comentarios. Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito. Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades. La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante. Sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso. La decisión de la fiscal del caso de solo investigar a partir del 2023, cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el Estado, le demostró para el señor presidente que la Fiscalía solo quería perseguir al gobierno cuando el presidente Petro perseguía a Marín hasta lograr su control en España y Portugal, hablando con el presidente español y el primer ministro. El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la Fiscalía General y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien aprovecharlo. Por el momento, la presidencia no hará más pronunciamientos al respecto. Noticias Caracol en Vivo habló con Jorge Lemos, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien respondió sobre la reciente investigación adelantada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Señaló que las reuniones con el abogado de Papá Pitufo fueron autorizadas por el presidente de la República y admitió que ordenó grabar los encuentros para llevar una trazabilidad de lo conversado. Sí, fueron 2 reuniones. Estuvimos conversando sobre la posibilidad que él diera una plata para la campaña. Pero en verdad el presidente dijo no. Mejor de esa plata no recibamos nada, porque aquí necesitamos es la industria nacional. Así de claro, tanto. Una vez se hace este rechazo de este dinero, posteriormente, ¿cómo es que este dinero sí termina, o un dinero termina entrando a la campaña de parte de Diego Marín? Y estamos hablando específicamente de esos 500 millones de pesos que se ha dicho públicamente recibió Xavi Vendrell, el español. Sí, pero partamos de que no entró a la campaña. Esa plata no entró. Es más, él la tenía y el presidente le ordenó que la devolviera. Claramente así. Él le ordenó que la devolviera. Y la devolvieron y además Xavi Vendrell la devolvió y había otro español que el doctor Augusto Rodríguez le solicitó que grabara la devolución de la plata, ¿sí? La cual grabaron, porque yo vi esa grabación. Y María Jimena Duzán también la vio y hay otra gente que la vio. Sí. Doctor Lemos, estamos hablando de que quien hace esa grabación es el señor Ramón de Besa y al respecto sí, yo quiero hacerle una consulta y es porque no se conoce entonces ese video públicamente. Porque él no lo devolvió, no lo entregó, desafortunadamente. Doctor Lemos, cuando ustedes hablan de ayudarle pues a Diego Marín de mantener un bajo perfil ante su venida a Colombia, incluso de generar una interlocución con la Fiscalía. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso de lo del bajo perfil? Porque él manifestó que algunas de las personas de las cuales él ya había hablado lo podían matar, entonces que era necesario entrar a Colombia de bajo perfil, porque le ponía en riesgo su vida. Eso fue lo que pasó. Claro, y a renglón seguido, usted también ofrece una interlocución con la Fiscalía General. ¿Usted estaba en comunicación con la Fiscalía para ofrecer este tipo de ayuda? No, lo que es que hay una mala interpretación, porque yo lo que siempre he dicho es que al fin y al cabo, quien puede decidir sobre la situación jurídica de él es la Fiscalía y un juez de garantías, nadie más. O sea, nosotros como Ejecutivo no tenemos ninguna intervención ahí, ninguna. ¿Usted era el único autorizado entonces para hablar con la gente de Pitufo? Al menos con el abogado, sí. ¿El único autorizado por el presidente de la República era usted? Con el abogado para hablar, sí, claro. Con él sí.
Okay. Y yo hice misión de trabajo y todo el cuento. Yo sí me curé en eso, dejé la trazabilidad. Sí, dejando esa trazabilidad en esa misión, déjeme insistirle en esta pregunta. ¿Usted no cree que usurpó las funciones de la Fiscalía General de la Nación, como lo dice la fiscal en una entrevista? Sí, pero es que ahí no se estaba refiriendo en esa entrevista a mí, se estaba refiriendo a Isaac. Sobre las negociaciones que estaban haciendo. Exactamente, pero sobre a Isaac, Isaac, no a mí. que estaban haciendo. Y que no los conocía, la fiscal. Pero doctor Lemus... es que el ofrecimiento mío era simplemente venga y se entrega a la fiscalía, allá le deciden, ese era el ofrecimiento. ¿Y le ofrezco la ley de paz total o no? No, porque no. ¿Cuál ley de paz total, perdón? Pues la ley, usted dice, le ofrezco la ley donde acogemos el tema de la paz, así lo dice en una transcripción. ¿De dónde le nace la estima por Diego Marín? Eso sí fue una ligereza, hermano. Una ligereza. Pero para uno decir eso es que ¿lo conoce? No, es que no lo conozco. Lo he tratado, como les dije ya, las 2 veces que lo traté en campaña. No más. Pero usted, ¿cómo estima a alguien que no conoce? No entiendo. No, esa fue un pronunciamiento muy ligero, la verdad. ¿Y cuál fue la necesidad de expresarle eso al abogado de Papá Pitufo? Que usted lo estimaba a él. No, pues hermano, yo haciendo el acercamiento para que se entregara. Eso era lo que estaba haciendo. Donde dice que es el gobierno el que busca esta interlocución con el abogado para enviarle un mensaje a Diego Marín. ¿Quién buscó a quién? No, el abogado nos buscó a nosotros por intermedio de una fuente que, así como ustedes guardan la reserva de las fuentes, yo tampoco la puedo dar, pero la fuente fue la que me contactó para decir que el abogado nos estaba buscando. Y por eso fue que lo recibí oficialmente, repito, institucionalmente, en el despacho. Exfiscales y exmagistrados señalan que estos contactos del gobierno con el abogado de alias Papá Pitufo mostrarían una aparente extralimitación de funciones en materia del manejo de la inteligencia. Hacer contactos con personas al margen de la ley para ofrecer beneficios le está prohibido a personas como el director nacional de inteligencia. Así lo advirtió el ex vicefiscal Francisco José Cintura. Por ello, hacer contactos también con presuntos delincuentes para procurar su sometimiento a la justicia es una función exclusiva y además es excluyente de la Fiscalía General de la Nación. No es una facultad de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esos acercamientos, esos contactos, esas comunicaciones, esas reuniones están reguladas en la Ley Procesal Penal y son atribuciones exclusivas de la Fiscalía General de la Nación. Para Cintura, esto evidencia una extralimitación de funciones. Hay que tener en cuenta que la información de inteligencia tiene un carácter reservado y los destinatarios de esa información de inteligencia son las personas que expresamente la ley está señalando. Por lo tanto, aquí existe una extralimitación de funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia cuando, si así ha ocurrido, realiza una serie de actividades que son reservadas de la Fiscalía. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Haroldo Quirós, advirtió que ofrecer beneficios a una persona investigada como alias Papá Pitufo debe ser indagado a nivel penal y disciplinario. Debe asumirse esta investigación por parte de la Procuraduría General por la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de que es a ella la que le compete sobre todo la parte disciplinaria, porque a un funcionario que no tiene función judicial no puede estar cumpliendo circunstancias que no están dadas. A su vez, Transparencia por Colombia dijo que no son claras las explicaciones del gobierno frente a estas denuncias. Las versiones aparentemente contradictorias de sus protagonistas crean más confusión, al igual que las explicaciones entregadas desde la misma Presidencia de la República. Esperamos que sea la Fiscalía quien pueda aportar mucha más claridad a este panorama tan complejo. Los expertos insisten en que la inteligencia es una labor que tiene reglas y estas funciones no pueden ser asumidas de manera aislada y autónoma.
Además, consultamos reacciones políticas sobre esta denuncia de Noticias Caracol. Entre estas voces también están las de candidatos presidenciales. Empezamos con la respuesta del candidato Iván Cepeda, que aunque no se ha referido a las revelaciones de la unidad investigativa, sí conversó con Noticias Caracol sobre la versión que dio el mismo Jorge Lemus sobre su salida del gobierno para aterrizar en su campaña. Cepeda asegura que es falso. Dijo que nunca existió un contacto con Lemus para vincularlo y que si eventualmente se hace la solicitud, será negada. Jorge Lemus no hace ni hará parte de su campaña, es lo que dijo el candidato. A continuación, otras reacciones. Pero lo grave de todo esto es que aquí hay que pedirle explicaciones al gobierno. ¿Dónde está el supuesto video donde devolvieron los 500 millones de pesos? ¿Dónde están las respuestas del presidente Petro sobre todos estos vínculos de Papá Pitufo con gente de su gobierno? Sobre todo, pedimos una investigación a la Fiscalía ad hoc, porque no puede ser la fiscal de Petro la que siga empantanando las investigaciones sobre el gobierno. Que la Comisión de Acusaciones del Congreso haga algo y le cuente la verdad a los colombianos. No es solamente lo de Pitufo, hay mucha más corrupción y no podemos aceptar que se pueda validar una transformación a partir de la trampa, de la manera ilegal para llegar al poder. Eso es el todo vale. Y nosotros no creemos en el todo vale. Son los medios los que justifican el fin y no el fin justifica los medios. Y eso está haciendo un daño muy grande para Colombia, porque muchas cosas que se tienen que hacer y tenemos que hacer, pero no se puede hacer utilizando medios ilegales para hacer las cosas. Obvio que es un abuso de poder, digamos, usar un cargo público de inteligencia además para hacer conversaciones y ofrecimientos de impunidad a un delincuente que está bajo la persecución de la Fiscalía es un abuso de poder del Ejecutivo. Esas no son las funciones de la inteligencia. La inteligencia está para perseguir y llevar ante la justicia a los delincuentes, no para ofrecerles gabelas. Pero esto es todavía más grave, María Alejandra, porque es bien conocido por otras investigaciones reveladas por Caracol, también por la propia Fiscalía, que alias Pitufo aparentemente aportó dineros a la campaña del presidente Petro. Los colombianos nos enteramos de que hace más de 30 años o quizá 40 años esta organización de contrabando ha penetrado todos los gobiernos o por lo menos ha intentado penetrarlos. Hoy se sabe, por ejemplo, que la oficina de Abelardo de la Espriella asesoró directamente al señor Pitufo y que otra de las magistradas de esa tendencia política uribista, la señora Gloria Arias, también fue y es abogada de ese grupo ilegal de contrabando. Gravísimas las denuncias hechas por Canal Caracol entre las relaciones de Papá Pitufo y funcionarios del gobierno, en este caso el doctor Lemus. Ya son demasiados hechos que relacionan a este contrabandista con el gobierno. Es hora no solo de las explicaciones del gobierno, sino también de investigaciones claras por parte de la Fiscalía y sanciones a quienes están cometiendo todos estos hechos. Pero ¿quién es alias Papá Pitufo? El hombre que tiene los oscuros secretos de los integrantes de la más gigantesca y poderosa red de corrupción involucrados con el contrabando en Colombia. Esta es su historia. El alias de Papá Pitufo se empezó a conocer hace 6 años aproximadamente, cuando un grupo de la Unidad Anticorrupción de la Policía llegó hasta el corazón del contrabando internacional en uno de los llamados San Andresitos en el centro de Bogotá. Aunque las primeras citas judiciales de su nombre, Diego Marín Buitrago, datan de 1994, cuando fue detenido por presunto lavado de dinero por la mafia a través del contrabando. En los San Andresitos de Bogotá, los investigadores descubrieron que la banda más poderosa que introducía al país el contrabando, que llegaba desde China, era liderada por un hombre conocido como alias Papá Pitufo. En cuestión de años, el jefe de esa pequeña banda de contrabandistas se convirtió en el señalado zar del contrabando internacional en Colombia y su nombre, Diego Marín, empezó a aparecer en varias investigaciones por los que serían sus presuntos alcances de corrupción en la policía fiscal y con dirigentes políticos colombianos. En ese entonces, aseguraron los investigadores, alias Papá Pitufo habría reclutado y puesto en su nómina desde altos oficiales de la policía encargados de los controles en los puertos colombianos, especialmente Cartagena y Buenaventura, por donde alias Papá Pitufo movía lo que sería su mercancía de contrabando y dinero producto de ese contrabando.
Parte de los detalles de esas operaciones se conocieron durante una audiencia contra alias Papá Pitufo, quien no estuvo presente, donde la Fiscalía reveló videos donde se observa a alias Papá Pitufo reunido en fiestas y con mandos de la Policía Fiscal y de Inteligencia en importantes hoteles de Bogotá y Cartagena. Alias Papá Pitufo también es señalado de intentar permear la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro con 500 millones de pesos que, según el entonces candidato, ordenó no recibir y devolver por su origen. En febrero del año pasado, la policía y la fiscalía allanaron una de las viviendas de alias Papá Pitufo en Guaymaral, norte de Bogotá. En el lugar, según los investigadores, encontraron información de los socios de Papá Pitufo y hojas de vida de funcionarios de la DIAN, entre otra información que vincularía a uniformados de la policía con la red de contrabando. Alias Papá Pitufo fue detenido en Valencia, España, en abril de 2024. Colombia solicitó su extradición, pero en medio del proceso un juez lo dejó en libertad, lo que aprovechó para huir a Portugal, donde nuevamente fue detenido en diciembre de 2025, pero donde también, posteriormente, fue dejado en libertad. Diego Marín solicitó asilo político en Portugal. Hoy Colombia lucha por traer a este señalado zar del contrabando al país, donde enfrenta procesos judiciales. ¿Cuál es su opinión de que Jorge Lemus, cuando dirigía la DNI, se reuniera con el abogado del señalado contrabandista Papá Pitufo? Los leemos en @noticiascaracol. Hoy es el día clave para la misión Artemis II. La cápsula Orión, con sus 4 tripulantes a bordo, ya está en la órbita lunar y pronto iniciará las observaciones de la cara oculta de la Luna. Pero además está a punto de alcanzar el punto más lejano de la Tierra al que han llegado los seres humanos en la historia. Vamos con Judy Mora, corresponsal de Noticias Caracol en Miami, Florida. Judy, ¿cómo avanza la misión a esta hora? Margarita, pues a esta hora la misión Artemis II avanza según lo previsto, mientras la cápsula Orión ya se encuentra bajo la influencia gravitacional de la Luna. Desde pasada la medianoche, pues la nave entró en la llamada esfera de influencia lunar y en apenas minutos, o más bien en este preciso instante, ya hacia las 12:56 de la tarde, hora Colombia, ya la tripulación pues supera el récord de la mayor distancia que han alcanzado los seres humanos desde la Tierra. Esos son más de 400.000 kilómetros de nuestro planeta. Ya más tarde pues vendrá un nuevo hito histórico. La nave realizará el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, pasando a unos 6.500 kilómetros de su superficie. Durante ese paso, pues los astronautas quedarán sin comunicación con el control de misión por cerca de 40 minutos. Esta mañana, al despertar, los astronautas fueron sorprendidos con un mensaje especial. En medio del silencio del espacio profundo, la cápsula Orión se acerca a la Luna. Desde la medianoche, la nave entró en una nueva fase, sumergiéndose en la llamada esfera de influencia lunar, el punto en el que la gravedad de la Luna supera a la de la Tierra. En la mañana de este 6º día de misión, la tripulación despertó con un mensaje especial grabado por el astronauta Jim Lovell, piloto del Apolo 8. Hello, Artemis II. This is Apollo astronaut Jim Lovell. Welcome to my old neighborhood. Les dio la bienvenida a lo que calificó como su antiguo vecindario. Les recordó que hoy es un día histórico para la exploración espacial. Les pidió no olvidar disfrutar de la vista y les pasó simbólicamente la antorcha a los astronautas que hoy continúan el legado de las misiones Apolo. Cuando Frank Borman, Bill Andrews y yo orbitamos la Luna a bordo del Apolo 8, le brindamos a la humanidad su primera visión de cerca de nuestro satélite y obtuvimos una perspectiva de nuestro planeta natal que inspiró y unió a personas de todo el mundo. Me enorgullece pasarles esta antorcha a ustedes mientras rodean la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte. Ahora, a más de 400.000 kilómetros de la Tierra, la cápsula Orión de la misión Artemis II supera la mayor distancia que ha alcanzado un ser humano en el espacio. Durante este sobrevuelo lunar, que se extenderá por más de 5 horas, los astronautas observarán y tomarán fotografías de regiones poco exploradas de la superficie lunar.
incluidos cráteres y formaciones geológicas que permiten entender la historia temprana del sistema solar. La entrada a la cara oculta será a las 5:44 de la tarde, hora de Colombia. La nave pasará por detrás de la Luna. En ese momento se perderá la comunicación con la Tierra durante alrededor de 40 minutos. Hacia el final de ese periodo de observación, con el que se busca hacer un mapeo de la cara oculta de la Luna, la tripulación presenciará desde el espacio un eclipse solar de 1 hora de duración. Para ellos, el sol comenzará a ocultarse tras la Luna a las 7:35 de la noche, hora de Colombia, con lo que los astronautas podrán no solo ver la corona solar, también buscar destellos de luz provocados por el impacto de objetos rocosos contra la superficie lunar. Eso sí, el punto exacto de mayor lejanía, es decir, ese récord absoluto se alcanzará a las 6:07 de la tarde, hora de Colombia, cuando la nave esté a unos 406.000 kilómetros de nuestro planeta. Cifra que quedará en los libros de historia en este nuevo capítulo que se abre sobre la exploración espacial. Así es, Judy, según lo previsto, ya Orión ha llegado a esa distancia de 400.171 kilómetros a la cual había llegado Apolo 13, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Hoy estamos en el día 6º de la misión Artemis II y este gráfico que vemos aquí nos ayuda a entender lo que ha ocurrido hasta hoy. En el número 1 vemos el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, que ocurrió el miércoles pasado, el 1 de abril. Después, en el número 2, tenemos el apagado del motor principal. El paso 3, cuando Orión estaba orbitando sobre la Tierra, se separó de la nave de su etapa de propulsión y quedó exclusivamente la cápsula Orión, que lleva a los 4 astronautas. Eso ocurrió ya en la órbita terrestre alta de la Tierra y ahí, en el paso 4, empezó lo que se denomina chequeo de sistemas, es decir, verificar que todo estaba bien. Todo esto mientras iban ya con rumbo a la Luna. Hoy estamos en el punto crucial de esta misión, que es la que vemos ahí con el punto 5. Desde las 11:42 de la mañana, Orión está en lo que se denomina la zona de influencia lunar, es decir, que está pasando a una zona que ya no está dominada por la gravedad de la Tierra, sino que está atraída en forma más fuerte por la Luna. La vemos ahí ubicada en lo que se denomina el lado oculto, el lado lejano de la Luna. Exactamente a las 12:56 de la tarde, es decir, hace solo unos minutos, se rompió el récord del Apolo 13, que en 1970 llegó a ubicarse a 400.171 kilómetros de la Tierra, el lugar más lejano que ha alcanzado una misión con humanos a bordo. Orión llegará hasta 406.760 kilómetros, pero eso ocurrirá a las 6 de la tarde de hoy, a las 6:02 minutos, para llegar al lado lejano de la Luna y marcar este nuevo hito de distancia del hombre en el espacio profundo. A la 1:45 de la tarde, es decir, en 40 minutos, empezará esa etapa de observaciones lunares. Duran entre 5 y 7 horas para inspeccionar precisamente ese lado de la Luna oculto y lejano. Un recorrido que incluirá 40 minutos sin contacto alguno con la Tierra. Eso ocurrirá al final de esta tarde. Y ahí en el gráfico estamos viendo en azul lo que falta por ocurrir en la misión, que es básicamente el viaje de retorno de los astronautas y los pasos necesarios para reingresar a la atmósfera y amerizar en el Océano Pacífico este viernes 10 de abril. Eso ocurrirá, por supuesto, entre hoy y el viernes, si todo marcha según lo previsto. Pero para hablar de hoy, del día crucial en los anhelos estadounidenses de volver a pisar la Luna, nos acompaña Germán Puerta, exdirector del Planetario Distrital y experto en astronomía. Muchas gracias, Germán, por estar con nosotros en Noticias Caracol. Gracias, Margarita, por la invitación. Muy emocionante este día. Un día para los registros históricos de la ciencia, de la astronomía y de la exploración del espacio. Hablemos precisamente de lo que estamos viendo hoy. Se acaba de marcar el hito, la llegada a esos 400.171 kilómetros que había alcanzado el Apolo 13. Bueno, realmente sí es un récord. Recordemos que
en la era Apolo, 27 personas han orbitado la Luna por su cara lejana. La primera fue la misión Apolo 8, que además le dio 10 órbitas a la Luna en 1968. Pero esta misión, 56 años después, pues tiene muchos récords. No solamente este, sino que está llevando a la primera mujer al entorno lunar, al primer afrodescendiente, al primer no estadounidense y unas tecnologías completamente nuevas respecto a lo que era la era Apolo. Hablemos de ese Apolo 13 y de esa distancia que además se marcó de manera involuntaria. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Apolo 13 en su tránsito hacia la Luna tuvo un accidente con un tanque de oxígeno y se canceló el alunizaje. Y por ese motivo no sobrevolaron a la distancia prevista, sino más lejana que las otras misiones Apolo. De hecho, fue una misión sorprendente su recuperación, porque prácticamente no tenían ningún chance. De hecho, a la misión Apolo 13 se le llama el fracaso más exitoso de la NASA, porque fue sorprendente cómo recuperaron esa misión. Sí, el legendario Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Palabras que no quisiéramos oír ahora. Ojalá todo vaya según lo previsto y no haya problemas esta vez. Bueno, llegar lejos, digamos, marca un hito y a los estadounidenses les encanta esto de ir marcando hitos, ¿no? De ser los primeros, los que llegan más lejos, etcétera. Hablemos básicamente de la tarea de hoy, que es en profundidad, digamos, la cosa científica. Las observaciones lunares, ¿qué nos van a permitir ver? Bueno, recordemos que Artemis 2 es una misión de prueba diseñada para estudiar y probar sobre todo la cápsula Orión en sus sistemas vitales, sistemas de energía, de comunicaciones, de navegación, todo el software, toda la tecnología, pantallas táctiles, computadores, inteligencia artificial. Hay pruebas físicas de los astronautas en su respuesta a la ingravidez y a la radiación. Muchos estudios y estamos sobrevolando la cara lejana de la Luna con imágenes que nos van a llegar en algún momento con una tecnología extraordinaria. Recordemos que la cara lejana la conocemos desde 1959, cuando la Unión Soviética envió una sonda no tripulada y tomó las primeras imágenes. Y luego conocimos que realmente es una cara muy diferente a la cara visible, totalmente distinta. Mientras que la cara visible tiene estas grandes planicies, la cara lejana no. Está totalmente caracterizada y curiosamente es 2 kilómetros más alta que la cara visible. Y no se sabe muy bien por qué. La cara visible es la que tiene las lunas, los mares que tanto conocemos. Sí. Al otro lado tenemos montañas, cráteres, ¿verdad? ¿Es así? Es así, es totalmente caracterizada y no hay esas planicies y realmente es un enigma. Ahora, es importante que estudiemos la Luna y que conozcamos la Luna por muchos motivos, ¿no? Recordemos que Artemis es un programa que está diseñado para colocar bases en la Luna y vamos a vivir allí en la Luna permanentemente. Entonces, conocer la Luna es importante porque es un cuerpo bastante inerte. Entonces nos trae mucha información de cómo era el sistema solar hace más de 3.000 millones de años, ¿sí? La cara lejana sería interesante para colocar allí telescopios y radiotelescopios, porque pues no tendría el ruido de la Tierra, está protegida de toda nuestra interferencia. La Luna tiene además helio 3, que es un elemento interesante para la energía, pero sobre todo dos elementos más. Primero, Marte. Marte es el objetivo y salir hacia Marte desde la Luna es mucho más eficiente porque hay menos gravedad. Pero además, habitar en la Luna realmente va a ser algo extraordinario. Vamos a aprender a vivir en otro mundo. Nuestros compañeros en la mesa tienen preguntas para usted, Germán. Bueno, sí, esto es un momento muy emocionante. Germán, Margarita hablaba hace un instante del cambio de la gravedad. ¿Cómo deja ya de dominar la gravedad de la Tierra para que empiece a dominar la gravedad de la Luna? Yo quisiera entender mejor eso y las implicaciones de esto para la tripulación. Bueno, en realidad hemos viajado hacia la Luna. Esto es como un billar cósmico.
El encuentro entre la nave Orión y la Luna tiene que ser muy preciso. Yo no sé si decir al milímetro, pero creo que debe ser muy exacto para que la influencia gravitacional de la Luna dé la trayectoria precisa y perfecta para orbitarla y de nuevo aparecer frente a la Tierra, y que sea ahora la Tierra, la gravedad de la Tierra, la que domine la atracción hacia la cápsula Orión. De hecho, la transición de la Luna a la Tierra va a ser en parte impulsada por nuestra propia gravedad, la gravedad de la Tierra. Sí, profesor Puerta, este vuelo va a llevar nuevamente a la humanidad muy cerca de la Luna, ¿no? ¿Qué es lo que tanto van a poder observar los astronautas y qué factor va a ser determinante para finalmente decir que en el 2028 el hombre va a poder pisar nuevamente la Luna? Bueno, sí, definitivamente este es Artemis 2, ahora viene Artemis 3 en el 2027, que es una misión de prueba orbital que inclusive va a ensayar el alunizador, que está creo que diseñado por SpaceX. ¿Cómo vamos a descender en la Luna? Eso lo va a ensayar Artemis 3, sin ir a la Luna, es prueba orbital. Viene Artemis 4 en el 2028. Que ya es descender en la Luna, tal vez con la primera mujer en la Luna, y las Artemisas siguientes son las que van a colocar los módulos para establecernos en el Polo Sur, cerca del Polo Sur, donde sabemos que hay millones de toneladas de hielo de agua. Y mira, Margarita, va a suceder algo que solamente podría anticipar la ficción, porque China también tiene este mismo plan, colocar sus bases en la Luna. Y podemos llegar a la situación en la que más adelante veremos que la base lunar de Occidente, de Estados Unidos y Europa, esté frente a la base lunar china, uno frente al otro. Y será decisivo quién llegue antes. Parece que Estados Unidos aceleró sus planes para llegar antes de China, que había estimado 2030, ¿no? Mira, esta es una carrera, es una era espacial que también tiene unas metas, Marte, sobre todo, pero esta nueva era del espacio incluye agencias espaciales privadas en alianza con los estados. Está China, no olvidemos la India, un competidor importante. Rusia también un poco golpeada por su problema con Ucrania, pero hay agencias espaciales privadas, ahora hay turismo espacial, minería espacial, defensa contra los asteroides, defensa planetaria y mucha ciencia, pero también hay algo de astropolítica o geopolítica en todo esto, ¿no? O mucho. O mucho, sí. Y orgullo nacional, y bueno, es una era emocionante realmente. Y algo que quiero preguntarle, porque esto sí también parece de la ficción, y es que esta fecha está coincidiendo con un eclipse. Además, encima van a ver ellos un eclipse que no es visible desde la Tierra. ¿Eso cómo es? Bueno, los eclipses se producen por la alineación precisa de los tres astros. En este caso es la Tierra la que se va a interponer exactamente entre el Sol y la Luna. Es un eclipse de Tierra que va a ocultar la Luna completa, el Sol completamente. Y eso lo van a observar apenas salgan de la órbita y apenas se reinicien las comunicaciones. Vamos a poder observar cómo la Tierra cubre completamente al Sol. Todo eso va a pasar en el transcurso de esta tarde, muchos acontecimientos importantes. Tal vez quisiera preguntar, Germán, una cosa más, y es, hay un momento del recorrido en el que la nave pierde contacto con el centro de control. Son unos 40 minutos más o menos. Sí. Eso pues ya ha ocurrido, pero ¿por qué es tan crítico ese momento? Bueno, son dos los momentos. El primer momento es cuando están cruzando la cara lejana, no hay comunicación. 40 minutos de, bueno, esperamos que salgan a ver, ¿no? Sí, no. Pero el otro momento más crítico es cuando reingresen en la atmósfera terrestre y la temperatura por fricción se eleva a más de 2.500 grados centígrados, allí también se pierde comunicación. Ah, sí, eso debe ser el día viernes cuando ya estén regresando a la Tierra. Sí, momento crítico. Pues nosotros estamos siguiendo aquí minuto a minuto lo que está ocurriendo gracias a la transmisión especial de la NASA que nos está reportando en directo, y les estaremos contando a ustedes todas las novedades de estas horas críticas e importantes de la misión Artemis 2 a la Luna a lo largo de nuestra emisión. Ahora volvemos, Germán, gracias. Y Stephanie, en Cali tiene más de Noticias Caracol. Sí, señora Margarita y profesor Puerta, gracias. 1:00 PM, 15 minutos, cambiamos de tema. En zona rural de Tuluá, un médico, una auxiliar de enfermería y el conductor de una ambulancia
fueron retenidos por un grupo armado que los obligó a atender a un herido. Valentina Gallego, ¿cómo fue la situación y qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Stephanie, televidentes, buenas tardes. La situación se registró en el corregimiento de Barragán, eso es a unas 2:30 de aquí del municipio de Tuluá. Lo que dicen las autoridades es que el personal médico fue abordado por hombres que los obligaron a montarse en la ambulancia, avanzar unos kilómetros hasta llegar a una finca para atender a un hombre que estaba herido con arma de fuego en una de sus piernas. Según las autoridades, al parecer un disidente, pues lo que dicen las investigaciones es que esto sería consecuencia de enfrentamientos de grupos armados en zona rural de este municipio. Revelan las autoridades que varios hombres, al parecer armados, llegaron a Barragán, un corregimiento de Tuluá, y obligaron a la misión médica a salir en la ambulancia para atender a un herido por arma de fuego en la zona montañosa. El médico, el auxiliar y el conductor de la ambulancia fueron liberados 8 horas después, cuando el herido fue estabilizado. En esta zona operan dos grupos disidentes de las FARC, el Frente Adán Izquierdo y el Frente 57 Yair Bermúdez. Ellos han estado presentes en el territorio y entre ellos se lo disputan. En ese orden de ideas, ese día aparentemente fue un encuentro que tuvieron ellos y es donde se da el marco de esta atención que, llamémoslo así, no es voluntaria sino por fuerza mayor. El equipo médico tuvo que salir a atender a esta persona. Desde el hospital hicieron un llamado urgente a respetar la labor médica. Nosotros hoy hacemos un llamado al derecho internacional humanitario de la misión médica. ¿Por qué? Porque hay dos frentes que en estos momentos se encuentran en enfrentamientos en zona rural y la misión médica está en medio. Entonces, eso es lo que pedimos, no ser utilizados para atender este tipo de situaciones. El equipo médico continúa en la zona prestando sus servicios a la comunidad. Sin embargo, sus compañeros se solidarizaron y le pidieron a las autoridades mayor seguridad y a los grupos armados respeto por la vida y la integridad. Y que, bueno, que no se utilice este personal para constreñirlos y enviarlos a sitios donde salen de su ruta que está monitoreado por el CRUD y por el Hospital Rubén Cruz Vélez. Pienso que el llamado nacional es a que se pueda reforzar la presencia de nuestro Ejército Nacional. Tenemos hoy la presencia del batallón de montaña número 10, sin embargo es insuficiente para la cantidad de municipios, son 8 municipios de cobertura, entre esos Tuluá. En la zona montañosa de ese corregimiento hay enfrentamientos armados y los médicos temen que se repita la situación. 1:18 p.m. En otros temas, mucho se habla de la creatina como un suplemento para mejorar el desempeño en el gimnasio. Sin embargo, ¿sabe qué riesgos tiene y cómo usarla de manera responsable? Aquí se lo explicamos. La creatina es una sustancia que el cuerpo produce de manera natural y que también se obtiene de la alimentación, pero desde hace algunos años se ha puesto de moda como suplemento. Inicialmente la creatina era doping, no se podía usar en deportistas. Luego el 2005 sale del listado de la WADA y empiezan a hacerse estudios de la creatina, que es el precursor del creatinfosfato, que es un sustrato energético que nosotros utilizamos en ejercicios principalmente de fuerza. Pero empezaron a hacer yo diría que de 2 años para acá empezaron a hacer otros estudios de creatina. Entonces ya han hablado de creatina en demencia, de creatina en alteraciones cognitivas, para el paciente anciano, para músculo, ¿cierto? Y esos estudios, aunque son pequeños, pues los vienen haciendo e incrementando para mirar el beneficio. Como cualquier suplemento, debe utilizarse bajo supervisión de un profesional de la salud. Realmente ningún suplemento se debe automedicar o autorrecetar, pero si no deben ir donde un especialista, ¿sí?, que sepa del tema y que les diga cómo se debe usar y por cuánto tiempo se debe usar. Porque eso no es porque el amigo del gimnasio o el que me ayuda a entrenar me dijo, entonces yo arranco a tomar, porque no todos los cuerpos son iguales y no todos responden a lo mismo. Yo tengo casos de pacientes que por un amigo le dijo, ve, te empezaste a tomar eso, y hicieron unas alergias muy severas. No todos los cuerpos son iguales. Además, su uso inadecuado podría afectar la función de los riñones. El paciente que utiliza creatina, la creatinina, que es como yo mido la función renal, se eleva mucho. Entonces,
empezaron a ver que entonces estaban haciendo unas fallas renales agudas. Entonces eso alertó a todo el mundo y por eso hubo un tiempo en que la creatina generaba falla renal aguda. Después empezaron a ver que cuando suspendían eso y le hacían seguimiento, la creatinina volvía a los valores normales. Falta mirar a muy largo plazo en el que se mantiene consumiendo creatina, qué va a pasar con esa función renal, porque pues llevamos un tiempo, pero estudios a largo plazo todavía no hay en esa función. Así que no lo tome a la ligera, la creatina puede ser utilizada con beneficios, principalmente para el músculo, cuando se tienen claros, entre otros, los objetivos, cómo están funcionando los riñones, que no haya alguna enfermedad o medicamento con el que pueda interactuar, que no se abuse de las dosis y que se defina un seguimiento clínico y de laboratorio, e incluso, según algunos expertos, que se definan pausas en su consumo. Está utilizando de manera indiscriminada y de una manera jocosa. Yo digo que si le siguen dando tan mal uso, esto va a terminar como el noni, que va a servir para todo, pero finalmente no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no se dio un buen uso de un suplemento que puede llegar a ser muy bueno en el tiempo. No sobra recordar que no hay estudios y por lo tanto no se recomienda su uso en menores de edad ni en mujeres lactando. Abra el estrecho de Hormuz tras una serie de bombardeos contra el principal complejo de gas del país. El mandatario acaba de conceder una conferencia de prensa. Juan Camilo Berlano, ¿qué dijo? Ana Milena, de hecho continúa esta conferencia de prensa del presidente Donald Trump a esta hora, ya completa 1 hora y 30 minutos hablando y dice que, o reitera más bien, el ultimátum a Irán que tiene mañana hasta las 8 de la noche para reabrir el estrecho de Hormuz, para aceptar un acuerdo con Estados Unidos. De lo contrario, van a acabar, asegura el presidente Trump, con absolutamente todos los puentes, todas las centrales eléctricas en cuestión de 4 horas, que van a regresar el país a la edad de piedra. Decía el presidente Trump que solo necesitan de una noche para acabar con Irán. Escuchemos. Lo estamos haciendo increíblemente bien a un nivel que nunca nadie ha visto. Todo el país podría ser aniquilado en una sola noche y esa noche podría ser mañana por la noche. También ha aprovechado esta comparecencia el presidente Trump para reprocharle a sus aliados de la OTAN, a sus aliados en Europa. Dice que no están haciendo lo suficiente, que está decepcionado de la alianza, que es, abro comillas, un tigre de papel, que solamente es fuerte por los Estados Unidos y que Rusia, que Vladimir Putin sabe eso perfectamente, que esperaba mayor colaboración por parte de la OTAN para reabrir el estrecho de Hormuz. Todo esto en medio de los ataques que adelanta no solo Estados Unidos, sino también Israel. E Irán, por su parte, responde. Ya en su 6ª semana de guerra, propuestas van y vienen. Una reciente que reporta la televisión estatal iraní para un cese al fuego y que el presidente Donald Trump califica como insuficiente. Han presentado una propuesta y es una propuesta importante, es un paso importante, no es suficiente, pero es un paso muy importante. El presidente también destacó el rescate de un piloto y un oficial de armas estadounidense que iban a bordo del avión F-15 derribado en Irán. El oficial estuvo 36 horas escapando de milicias iraníes y escaló 2 kilómetros de montaña hasta ser rescatado por más de 10 aeronaves y fuerzas especiales. Al tiempo en el que no se vislumbra una salida negociada, los ataques continúan. La capital iraní fue blanco de nuevos ataques en las últimas horas, pero también el complejo petroquímico en el campo de gas de South Pars, la reserva natural de gas más grande del mundo, así como otra instalación. Además, como consecuencia de otro ataque de Israel, murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica. Irán promete un escalamiento si su infraestructura civil es atacada. Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las siguientes fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia se llevarán a cabo de una manera mucho más contundente y extensa. Irán ha respondido lanzando ataques contra infraestructura civil en Israel. Este edificio en la ciudad de Haifa fue impactado. 4 personas murieron y los servicios de socorro israelíes retiraron los cuerpos de los escombros. En Kuwait también atacaron con un dron un edificio gubernamental. Bueno, y acaba de finalizar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump, alrededor de 1 hora 30 minutos. Fueron cientos de periodistas los que estábamos allí en el interior de la sala de prensa de la Casa Blanca. Una conferencia de prensa
que fue convocada para exaltar lo que fue el operativo de rescate de los pilotos estadounidenses que estaban a bordo del avión caza F-15 que fue derribado a finales de la semana pasada en Irán. Según lo que reveló el presidente Trump y el jefe del Estado Mayor Conjunto, uno de los pilotos terminó en territorio hostil, muy adentro de Irán, rodeado de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hubo un operativo de unas 45 horas que involucró hasta 152 aeronaves para poder rescatar a este individuo, que finalmente se logró en horas de la madrugada del domingo. Lo que ha dicho el presidente Donald Trump es que lograron rescatarlo por cuenta de labor coordinada de la CIA con el Pentágono, pero también a partir de comandos especiales de Fuerzas Delta, así como también de Navy SEALs. Juan Camilo, gracias. A la 1:35 vamos a hablar de una noticia por la que hay consternación en Vistahermosa, Meta. Se trata de la muerte de 2 menores de edad que fueron hallados en un refrigerador. Las autoridades investigan la causa de la muerte de estos 2 hermanitos. Los hermanos Darien y Sofía, de 5 y 8 años respectivamente, fueron hallados sin vida al interior de este refrigerador que estaba en su vivienda en Vistahermosa, Meta. Desde la gobernación del Meta, una vez conocimos el hecho de los hermanitos Guevara Tiller, hemos estado en contacto con las autoridades. Es un niño y una niña que fallecen de 8 y 5 años al interior de un congelador. Cuando sus padres llegan de hacer una diligencia, los encuentran allí. Inmediatamente, con ayuda de los vecinos, los llevan al hospital de este municipio. Sin embargo, ya los médicos no pudieron hacer nada para salvarlos. Según el reporte preliminar de las autoridades, el refrigerador estaba vacío y desconectado. Las primeras hipótesis señalan que los hermanos estaban jugando y se escondieron y habrían muerto por asfixia. Los cuerpos hoy están en medicina legal haciendo las labores de investigación. Vamos a seguir acompañando a su familia en este ejercicio para esclarecer los hechos y les enviamos unas condolencias porque nos solidarizamos con ellos y con el municipio de Vistahermosa por estos hechos que han sucedido. Los cuerpos de los niños Guevara serían trasladados a La Guajira, pues la madre de los pequeños es de la comunidad indígena Guayú, asentada en Uribía. 1:37 p.m. La defensora del pueblo advirtió que los diálogos con grupos armados ilegales no pueden convertirse en un incentivo para la violencia ni en un retroceso para las víctimas, por lo que pidió al gobierno establecer reglas claras en las estrategias de paz. Salima Feris de Blue Radio tiene los detalles. En medio de cuestionamientos a la política de paz total y de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió que no es válido entregar lo que calificó como incentivos perversos a grupos armados ilegales que, pese a estar en conversaciones con el gobierno, continúan en armas. En ese sentido, señaló que estos procesos deben evitar otorgar reconocimientos políticos o simbólicos a disidencias o desertores de acuerdos previos, como el uso de denominaciones asociadas a las extintas FARC. Si la decisión es mantener los procesos de conversaciones, hacerlo bajo unas condiciones que den un marco jurídico claro, coherente, aplicable, que evite incentivos perversos y preserve la confianza en el cumplimiento de los acuerdos. Además, subrayó la necesidad de ejercer un control riguroso sobre los beneficios judiciales, incluidas las suspensiones de órdenes de captura, para evitar que sean utilizadas con fines de expansión territorial o fortalecimiento de grupos armados ilegales. En 409 municipios, según el monitoreo de la Defensoría del Pueblo, opera el Clan del Golfo, 322 las diferentes disidencias de las FARC, son varias, las más grandes son las disidencias de la línea de Calarcá, las disidencias de la línea de Mordisco, pero también está la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Estas declaraciones se dieron en medio de la presentación de recomendaciones a candidatos presidenciales, en las que también se alertó sobre fallas estructurales en el sistema de salud, el aumento de quejas por el acceso a medicamentos y la necesidad de decisiones para garantizar este derecho en el país. Informó para Noticias Caracol, Salima Feris, periodista de Blue Radio. Y mucha atención que hay una noticia relacionada con las órdenes de captura contra alias Calarcá, cabecilla de un sector de las disidencias de las FARC. Tatiana Zanabria, ¿de qué se trata?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La fiscal general ha decidido mantener suspendida la orden de captura contra alias Calarcá, uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las FARC. Sobre las 8 de la mañana, aquí en el búnker de la Fiscalía, se realizó una reunión entre la fiscal general, delegados del Alto Comisionado para la Paz y del Ministerio de Justicia. Pese a que se han encontrado elementos de prueba que verifican que alias Calarcá sigue delinquiendo en el marco de los procesos de paz, de los diálogos de paz con el gobierno nacional, el ente investigador ha mantenido esta suspensión en su orden de captura. Ha dicho también, o fuentes de la Fiscalía manifiestan, que serán realizadas más reuniones en el transcurso de este proceso para de esta forma ir analizando metodológicamente cómo avanzan los diálogos y si se mantiene definitivamente esta decisión. Tatiana, gracias. Por otra parte, aumenta la preocupación entre los expertos por cuenta de la ruptura institucional entre el gobierno y el Banco de la República. Según los analistas y exministros, si el ministro de Hacienda no regresa a las reuniones, la junta directiva del emisor quedaría prácticamente paralizada. En medio de la Semana Santa, más de 640 exministros, expertos y analistas se pronunciaron sobre las implicaciones de que el ministro Germán Ávila no vuelva a la Junta Directiva del Banco de la República. Argumentan que eso significaría la parálisis de la Junta Directiva del emisor, ya que según la Constitución el ministro debe estar siempre presente y presidir esas reuniones mensuales. Si el ministro no está, la Junta no puede operar, no puede haber Junta. Y si el ministro falla 2 veces, la Procuraduría lo puede destituir. Eso tiene que revisarlo el gobierno, porque si no, van a paralizar al banco, van a paralizar al Banco Central de Colombia. Aunque el gobierno en varias oportunidades ha pedido bajar las tasas de interés, la mayoría de la Junta no ha accedido. Y en enero y marzo, al contrario, subieron las tasas, argumentando que es necesario frenar la inflación. Esa decisión no la tomó el Banco de la República por capricho. No la tomó por contrariar al gobierno. Expertos le piden al gobierno calmarse y pensar con claridad, ya que esta decisión de no regresar a las juntas del emisor podría afectar la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica del país. Esta es una barbaridad técnica, constitucional, legal, el salirse del Banco de la República, de la Junta del Banco y anunciar estrepitosamente que no van a volver. Ojalá solamente sea un berrinche. Y el ministro pues respire hondo, se acabe el berrinche y vuelva a la Junta. Los mercados están muy atentos, eso no había pasado nunca. La próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República será el 30 de abril y la gran incógnita es si la silla de Germán Ávila estará ocupada o por el contrario quedará nuevamente vacía. Es la 1 de la tarde, 52 minutos, 2 de la tarde, 52 en la hora del este, donde está el Cabo Cañaveral, el Centro Espacial Kennedy en Florida. Cuando nuestro reloj en Colombia marcó la 1:45 de la tarde, es decir, hace 7 minutos, se iniciaron formalmente lo que la NASA denomina como las observaciones lunares, es decir, ahora sí, el trabajo de estudio de campo, que nos va a dar muchos datos. Germán, ¿qué nos va a aportar? Porque usted además nos contaba, ya el hombre ha estado ahí, ¿qué ganamos esta vez? Bueno, recordemos que la última vez que transitamos por esta región fue en diciembre de 1972, o sea, hace 54 años. La tecnología en 54 años, la tecnología de imágenes, pues ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos inclusive tecnologías láser, distancias muy precisas. Creo que vamos a tener una visión extraordinaria de la cara lejana como no la teníamos antes. Más información sobre toda esa selenografía, como la deberíamos llamar, que es la topografía de la Luna. Aquí vemos las imágenes del centro de control que está empezando a recibir una cantidad de datos, de mediciones, de información científica que permitirá avanzar en el conocimiento de ese lado de la Luna, en el que China, volvamos a hablar de China, tiene ventajas en términos de exploración. ¿Por qué? Bueno, China no solamente ha colocado ya 3 estaciones espaciales en órbita, ha colocado un rover que está en este momento en Marte, sino que es la única nación que ha colocado un rover en la cara lejana de la Luna. Y tomaron muestras que nos las regresaron para ser analizadas en la Tierra. La única nación que ha colocado algún objeto en la superficie de la cara lejana
ha sido China. Entonces esto es un cabeza a cabeza en términos de avances científicos, de conocimiento de este lado, pero también en el propósito de establecer una misión ahí, una base permanente ahí. Sí, esto tiene muchos objetivos, los mencionamos en el conocimiento, en temas geopolíticos, en temas de ciencia, de comercio, pero mira, esta modernidad, estos televisores y todos estos computadores y celulares se le deben en gran parte a la era del espacio, a ese esfuerzo de la humanidad por llegar a conocer el universo. Nos ha derivado en aplicaciones cotidianas que en este momento no sabemos que puedan estar desarrollando, que nos sirva también para nuestra vida diaria. Ana Milena tiene pregunta. Sí, señor profesor. Quisiera entrar un poco al tema de la tripulación. Siempre hay muchas preguntas alrededor de eso. Uno se pregunta sobre cómo permanecen en ese espacio tan pequeño, el tema físico. Entonces aquí entra la comida, el baño, cómo se bañan, que no se bañan realmente. ¿Cuál es tal vez el reto mayor, el desafío mental o el desafío físico en una misión como esta? Mira, qué interesante pregunta. En las Apolo, las edades eran en sus 20s y sus 30s. Aquí han optado por la veteranía. El comandante Weissman tiene 50 años, Glover tiene 49, Jeremy Hansen tiene 50 años y la más joven es Christina Koch, que tiene 46 años. Estos 4 tripulantes son el resultado de una competencia y una selección muy precisa que no solo incluyó las pruebas físicas y de conocimiento, sino también las psicosociales, las psicológicas, porque esto es un reto, estar allí en este espacio 10 días, bueno, las intimidades mínimas, el tema de la comida, el baño, que hemos tenido problemas con el baño. Ha sido el único que ha dado problemas. Ha dado problemas el baño, y esto realmente, bueno, son 10 días, pero mira, en la estación espacial es como un apartamento de 6 habitaciones. Más confortable. Esto es realmente un reto. Sí, profesor, y el tiempo, la noción del tiempo. ¿Es posible que estos 4 astronautas en este viaje, que es más o menos de 10 días, podrían tener alterada la noción del tiempo? Bueno, Nicolás, qué pregunta tan buena, porque este es uno de los principales problemas, porque cuando tú orbitas en la estación espacial, te amanece cada hora y media. Entonces la noción del día y la noche se pierde. De hecho, no hay día y noche aquí en la estación ni en la nave Orión. Creo que desde el control de tierra les avisan cuándo deben ir a dormir, ¿no? Ellos tienen que tener una programación ya establecida, porque el día y la noche no existen. Y en términos de esa cotidianidad y de ese trabajo, hablamos algo, y es el reto hacia el futuro, hacia Marte, que es realmente el objetivo, es el cerebro. Bueno, el viaje a Marte es mucho más largo, son meses de viaje, 6 meses. Y luego tal vez llegar a orbitar, descender y regresar en otros 6 meses. Prácticamente 1 año y medio en espacios reducidos es un gran reto, con otra tripulación, 7 personas, debe ser número impar, parece como en las juntas directivas, ¿sí? Decisiones por voto. Claro. ¿Sí? 4 hombres, 3 mujeres, 5 hombres, 2 mujeres, todos esos temas, la convivencia. Como decían en algún artículo que leí, en el viaje a Marte el principal enemigo eres tú. El problema de la mente en estos viajes es un tema complicado. Los temas de tecnología los podemos resolver. De hecho, descender en Marte es más sencillo que descender en la Luna, porque Marte tiene atmósfera y se pueden aplicar los paracaídas. En la Luna no, en la Luna tienes que usar retrocohetes todo el tiempo y esto agrega peso y problemas. Pero el reto del viaje espacial prolongado sí va a ser el tema psicológico. Germán, gracias por esas explicaciones. En este momento, como les decíamos, se ha iniciado la fase de exploración, de estudio, de observación lunar, que puede tardar entre 5 y 7 horas. Ya nos irán informando sobre la marcha la NASA
cómo va esa fase y que incluirá, como les hemos dicho también a lo largo de la tarde, un avance por esa zona del lado oculto de la Luna, del lado más lejano, y que también implicará en algún punto una pérdida de contacto con el control en tierra. Todo esto se los estaremos contando en directo en la medida en que vaya ocurriendo, en la medida en que se vayan marcando nuevos hitos y nuevos avances en el marco de la programación establecida para esta misión. Más adelante, nuevos detalles. Margarita, gracias. Son las 2 en punto de la tarde y ahora hablamos del gobierno que declaró una reserva natural temporal de 940.000 hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta por 2 años, una de las más grandes de la historia del país. Ambientalistas y comunidades indígenas celebran la decisión, pues limita nuevos proyectos mineros, pero expertos hicieron cuestionamientos. Esta será la reserva natural temporal de 940.000 hectáreas que declaró el gobierno en la Sierra Nevada de Santa Marta. Incluye regiones de 3 departamentos, Cesar, Magdalena y La Guajira. Según el Ministerio de Ambiente, con esta decisión se busca asegurar el papel esencial de la Sierra Nevada de Santa Marta como sistema que regula el agua de múltiples cuencas que abastecen al Caribe colombiano, en coherencia con la apuesta por ordenar el territorio alrededor de la vida y del agua. No se podrán otorgar nuevas concesiones mineras ni podrán firmarse nuevos contratos de hidrocarburos en el área protegida. Los proyectos vigentes podrán continuar hasta su terminación sin que puedan ser prorrogados. Según el documento, los proyectos mineros con títulos vigentes que estén en la zona mantienen su operación, pero con posibles restricciones. Y las solicitudes nuevas no se autorizan, por lo menos en 2 años de vigencia de la medida. Según ambientalistas, esta decisión sirve como escudo contra el extractivismo en este valioso ecosistema. Pero más allá de lo ambiental, la resolución también reconoce a los pueblos indígenas que habitan la sierra. Nosotros no solamente lo hacemos porque es un territorio donde vivimos, sino por la protección de la misma biodiversidad, por todas las faunas y la flora que de cierta forma caracteriza el sistema montañoso de la Sierra Nevada, el reconocimiento de la cultura milenaria, el respeto a los sitios sagrados. Sin embargo, expertos como Rodrigo Botero advierten sobre las consecuencias económicas que podría tener esta decisión, teniendo en cuenta que en la Sierra Nevada hay reservas importantes de minerales no metálicos y materiales de construcción, según el Servicio Geológico Colombiano. Es una declaratoria de alto impacto. Tanto ambiental como económico. El proceso de deterioro ambiental de la Sierra Nevada sí ha avanzado, particularmente que sobre la vertiente de la zona del oriental sí van a tener unas implicaciones. Y eso hace parte de una discusión que tiene que ver con cuál va a ser la matriz energética del país hacia el futuro. Las solicitudes nuevas para la explotación minera serían más de 80 y suman casi 111.600 hectáreas. Por ahora, la Asociación Colombiana de Minería se abstuvo de pronunciarse hasta tanto realice un estudio detallado del alcance de la medida. Y algunos expertos afirman que esta declaratoria podría abrir camino a minería ilegal en la zona. 2 de la tarde, 2 minutos. Buenas tardes. El radar de la política detecta en el arranque de esta semana esta reunión que sostuvo el candidato presidencial Iván Cepeda con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El encuentro fue el sábado en el Palacio Nacional, en el Zócalo, y se trata de la segunda reunión del candidato con la mandataria mexicana. La primera fue en noviembre pasado. El candidato le agradeció por la constructiva reunión que dice sostuvieron y agregó que en esta segunda reunión que hemos tenido pude expresarle nuevamente el reconocimiento y la admiración que ella goza en Colombia. Y es que este encuentro, hay que resaltar, se suma a estos otros 2 que van a ver ustedes, que ha mantenido el candidato con relevantes líderes de izquierda del mundo. Iniciando este año, el 8 de enero, se reunió con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Y más adelante, el pasado 12 de marzo, se reunió en Brasilia con Lula da Silva, el presidente de Brasil. Cepeda ya está de regreso en Bogotá y se prepara para estos 2 eventos. Vamos a ver, mañana va a tener en Corferias el evento oficial de adhesión a su campaña de Ariel Ávila y su grupo político. Y el miércoles será como les anticipamos, el evento con Clara López, que hoy a las 6 p.m. anuncia su retiro de la campaña presidencial para sumarse a Cepeda. Esta que ustedes están viendo es la pieza publicitaria que dice: la tenemos clara con Iván Cepeda. Estamos muy atentos. Vamos a cambiar de campaña y hablar
hablamos de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, que hoy lanzaron una nueva plataforma digital para que los colombianos participen en la elaboración de su plan de gobierno. Las personas que ingresen al siguiente enlace, sumando.palomavalensia.palomapresidente.com.co, lo voy a repetir, sumando.palomapresidente.com.co, recibirán 100.000 créditos que podrán usar priorizando los problemas que consideran tiene el país y que necesitan soluciones urgentes. Por eso vamos a hacer un ejercicio que nos permita escuchar para sumar. Y vamos a suponer que te vamos a entregar 100 fichas para que sobre 20 problemas prioritarios que queremos resolver, asignes tus prioridades. Cada ficha que tú pones significa que ese problema te importa, porque cuando uno es presidente de Colombia lo que necesita no es sacar leyes ni echar discursos, sino invertir con la chequera del gobierno en la solución de los problemas de los colombianos. Ayúdanos a identificar cuáles son los temas que a ti te duelen. La invitación de Paloma y Oviedo. Y por el lado de Abelardo de la Espriella, la atención se concentra en esta campaña en las medidas que van a tomar luego de que el presidente Gustavo Petro revelara que a través de informes de inteligencia se identificaron supuestas conversaciones entre de la Espriella y los hermanos Bautista, dueños de la empresa Thomas Gregg & Sons, para prometerse un intercambio de favores. De la Espriella negó estos hechos y anuncia las siguientes medidas. He denunciado esta interceptación ilegal porque es que Petro lo reconoce en un trino, la denuncié ante la comisión de acusaciones aun cuando no hagan nada porque ese antro lo maneja Petro, pero quiero dejar una constancia histórica. He presentado denuncia en la Fiscalía contra los miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es una cueva de Rolando, de bandidos, que no tienen fuero para que los investiguen ahí en la Fiscalía. Y he presentado ante la Unión Europea y ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos una solicitud para que se dé una verificación de lo que está ocurriendo. Las medidas que anuncia de la Espriella. Y vamos a continuar con la campaña de Sergio Fajardo, que hoy le dio un nuevo rumbo a su eje de campaña. El candidato presidencial con escoba en mano aseguró que tiene lista una estrategia en su plan de gobierno para barrer a los corruptos del Estado. Acompañado, y lo ven, de su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla y de Jorge Robledo, que ahora integra su equipo programático, aseguró Fajardo que su bandera principal será entonces la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos. Lo primero, los corruptos no van a salir pagando, haciendo un acuerdo, pagan un poquito de tiempo en la cárcel, devuelven un poquito de plata y después salen a vivir de la riqueza. Corrupto que no entregue todo lo que se robó no tiene ni el más mínimo beneficio. Se acaba, y eso lo vamos a presentar, la casa por cárcel y tendrán que estar donde tienen que estar. También nosotros vamos a hacerle seguimiento a los 30 proyectos más importantes de toda Colombia. Que toda Colombia vea cada 3 meses una rendición de cuentas, que veamos quiénes son los contratistas, quiénes son los dueños de la empresa. Y para el cierre estamos muy atentos porque hoy iniciaron oficialmente los escrutinios de los resultados del Senado en el Consejo Nacional Electoral. La actividad se realiza todo el día en el pabellón 1 de Corferias y aunque no se espera que cambie mucho el resultado respecto al preconteo, esta es la última etapa del proceso electoral para después declarar los resultados. Hasta aquí el radar de la política. En Medellín siguen los ecos por la reciente medida tomada por la Fiscalía de levantar órdenes de captura a 23 cabecillas de bandas criminales. La gobernación pidió hoy la nulidad de la medida y la alcaldía expresó su temor por la reactivación criminal de grupos armados. Alfonso Cárcamo, ¿qué están pidiendo las autoridades? Cordial saludo. El alcalde de Medellín primero se refirió a esta decisión como una ofensa con las víctimas de todos estos cabecillas y en segunda instancia advirtió que irá hasta el Congreso de la República para que se derogue esta ley de paz total y así esta decisión de la Fiscalía sea anulada. Por su parte, el gobernador de Antioquia también fue al Consejo de Estado y ya radicó una acción de nulidad contra la resolución del ente investigador. Son 23 cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá los que tendrán el beneficio, según la Fiscalía, de salir de la cárcel y realizar gestiones de paz.
Todos estos cobijados por el proceso de paz total urbana que se adelanta desde 2023 en la cárcel La Paz de Itagüí con el gobierno nacional. La decisión ha causado revuelo por la peligrosidad de los implicados, entre los que se encuentran alias Douglas, cabecilla de La Terraza y condenado a más de 30 años por secuestro extorsivo, alias Tom, señalado como sicario del cartel de Medellín y por liderar redes de narcotráfico internacional, y alias El Montañero, acusado de expansión criminal nacional y por tener vínculos con el ELN y disidencias de las FARC. Se lo advierto al país. Todo esto es una estrategia para que los criminales salgan a hacer campaña a la presidencia y adivinan a favor de quién. El mandatario advirtió que irá hasta el Congreso para frenar los beneficios jurídicos a los integrantes de bandas. Entendiendo que han logrado toda esa capacidad para hacer daño a través de una ley, lo primero que hay que hacer es derogar esa ley. Y eso es urgente y es un llamado que le hacemos al Congreso de la República, y desde la alcaldía les propondremos un proyecto de texto para que deroguen la ley de paz total. Por su parte, el gobernador de Antioquia fue hasta el Consejo de Estado para pedir la nulidad del levantamiento de las órdenes de captura. Y nosotros lo que pedimos es que se suspendan los efectos de esa resolución equívoca que deja en libertad, convirtiendo al conglomerado urbano más grande que tiene el departamento de Antioquia, el Valle de Aburrá y el altiplano de San Nicolás con Río Negro, como en un segundo Caguán, donde 23 de los criminales más peligrosos que haya tenido Antioquia van a poder ir a los sitios donde causaron horror. Adicionalmente, desde la alcaldía de Medellín acudirán a organismos de Estados Unidos como el FBI para lograr la extradición de los 23 cabecillas beneficiados con la reciente decisión de la Fiscalía. 2 de la tarde, 19 minutos. Un ataque armado en una zona turística de la isla de Tierrabomba en Cartagena dejó un hombre muerto. Las autoridades manejan varias hipótesis. Hacer un atentado aquí en Fénix. El homicidio se registró exactamente en el sector de Punta Arena, en la isla de Tierrabomba, zona insular de Cartagena. Allí, según las autoridades, un hombre, al parecer oriundo de Barranquilla, estaba departiendo con varias personas cuando fue asesinado. Un individuo lo ultima y allí se recolectan 2 vainillas, al parecer de pistola 9 milímetros, con lo que le quitaron la vida a esta persona. Las primeras versiones indican que podría tratarse de alias El Patrón o alias El Enano. La policía confirmó que esta persona presuntamente estuvo vinculada al narcotráfico. Incluso tuvo antecedentes por tráfico de estupefacientes en los años 2013 y 2014. Manifiestan que era una especie de fiesta en la playa donde estaban consumiendo bebidas embriagantes y que todas estas personas que acompañaban al hoyo Oxiso se fueron del lugar de los hechos. Las autoridades intentan esclarecer si durante esta fiesta se presentó un hecho de intolerancia o si los agresores llegaron en lancha para cometer el asesinato. Inicialmente se conoció por parte de las personas que prestan servicios allá que todo parecía ser una riña. Con el pasar de las horas y profundizando en la investigación, se ha podido establecer que puede haber otra hipótesis de un sicariato. Según la Policía Metropolitana de Cartagena, este año se han registrado 81 homicidios y para hacerle frente a este delito aseguran que siguen poniendo en marcha diferentes estrategias. En planes operativos, con puestos de control, con unidades de intervención que hacen en los puntos más de mayor afluencia de personas, en la zona turística, en la zona insular y obviamente en la zona de todos los barrios, la concentración de los barrios acá en la ciudad de Cartagena. El CTI de la Fiscalía está al frente de este caso para determinar las circunstancias que rodean este hecho. 2 de la tarde, 22 minutos. Hoy se firmó el acta de inicio de obras de la autopista norte en Bogotá, un proyecto que beneficiará a más de 8 millones de personas, incluyendo viajeros de Cundinamarca y corredores hacia Boyacá y Santander. Mayra Tenorio, ¿cuáles entonces son los puntos claves de esta obra? Sí, señora, luz verde para más obras aquí en la capital del país
y vamos con esta información clave y de servicio. Ustedes ven a esta hora este corredor que muchos ven insuficiente para la capital. Tengan muy en cuenta que en estos primeros días que arrancan obras se van a hacer visitas preliminares. Luego, en un periodo de cerca de 70 días, se espera que ya usted vea intervenciones en este punto. Nos dice esta entidad que habrá paso habilitado siempre a 3 carriles, pero es una realidad. Hay obras en esta, la autopista norte. Tienen que multiplicar la poca agua que les llega para lavar la ropa, cocinar y hasta para ducharse. Como ella, hay 180 barrios que no reciben el servicio de agua a diario. Ahora mismo están trayendo carrotanques a la alberca y de aquí de la casa tenemos que... Con esta firma, hoy se dio inicio formal a las obras de ampliación de la autopista norte de Bogotá. Una firma que llegó tras casi 2 años de aplazamientos debido a la exigencia de nuevos estudios ambientales para proteger este humedal, Torca Guaymaral. Un estudio de impacto ambiental que le dé la tranquilidad a la autoridad ambiental de que durante la ejecución de las obras, particularmente el cuidado por los humedales, la fauna silvestre tenga las condiciones para que durante la obra su impacto negativo sea absolutamente controlado. Desde hoy comienza a correr este cronograma de obra y su entrega está prevista para el 2031. Ya en obras de que veamos trabajadores en esta zona que unos 70 días según el cronograma. Y más o menos 77 días tiene el cronograma unas actividades preliminares, de pronto en eso no verá la gente, pero ya estamos trabajando. Como condición clave durante toda la construcción se deberán mantener 3 carriles habilitados por sentido, lo que implica que solo se podrá intervenir un carril a la vez. Uno podría decir que el trancón por lo menos no va a ser peor a causa de la obra, que se inicia por la calzada oriental, es decir, sentido sur-norte de Bogotá saliendo hacia Chía. Empezaremos por las puntas, mientras en el tramo de los humedales la ANLA nos da lo que hace falta para poder entrar en esa zona de obras. Así se ve hoy la autopista norte de Bogotá. La propuesta del proyecto incluye la construcción de tramos elevados en zonas donde el agua reclama su paso, puntos que hoy además se ven afectados por basuras y que inciden en inundaciones. Hoy este embudo de 3 carriles es el principal cuello de botella. La obra busca ampliar a 6 carriles entre las calles 191 y 245, incluir un carril doble para Transmilenio, 6 nuevas estaciones, ciclorrutas y espacio para tráfico mixto. Además de una fauna que también usa esta zona como su propio corredor. Este humedal que ustedes ven en imágenes será clave para habilitar esta zona, para cuidarlo cuando arranquen estas obras. Tengan muy en cuenta, habrá traumatismos en este punto en 70 días. Gracias a Mayra, 2 de la tarde, 25 minutos. Y esta es una buena noticia para los habitantes de Santa Marta. La alcaldía anunció la contratación para la construcción de una planta de tratamiento de agua. Esto le pondría final al problema de escasez del líquido que sufre la ciudad. Ludari Luján es una de las miles de madres que en Santa Marta tienen que multiplicar la poca agua que les llega para lavar la ropa, cocinar y hasta para ducharse. Como ella, hay 180 barrios que no reciben el servicio de agua a diario. Ahora mismo están trayendo carrotanques a la alberca y de aquí de la casa tenemos que ir a la alberca a coger agua, en timbos alquilar la carretilla para poder echar agua. Aquí estoy lavando con un poquito de agua. Es por eso que después de 2 años de estudios de ingeniería y permisos de las autoridades, por fin hay un diseño listo y a punto de ser licitado para la construcción de una nueva planta de tratamiento. Estamos hablando de un proyecto de un nivel tan alto en ingeniería que va a tener una construcción de una planta de tratamiento con capacidad de 800 litros por segundo, que va a estar a una cota de 220 metros sobre el nivel del mar. Según la alcaldía, agua sí hay, pero se requiere una infraestructura adecuada y actualizada para llevar ese líquido a los hogares. El agua viene del río Piedras, digamos que nosotros hoy tenemos una disponibilidad del recurso, pero por problemas precisamente de capacidad de conducciones, hoy esas capacidades no se pueden tratar. Son más de 400.000 habitantes de Santa Marta los beneficiados con este macroproyecto.
prácticamente un 70% de la ciudad de Santa Marta, y por supuesto que esto se suma a los esfuerzos que venimos haciendo con el gobierno nacional de poder construir también otro tipo de sistemas como las desalinizadoras y otros proyectos estratégicos a nivel de alcantarillado sanitario. La ejecución de este proyecto es de 16 meses y tiene un valor de 893.000 millones de pesos que son aportados por la alcaldía. A las 2 de la tarde, 46 minutos, volvemos con más de la misión Artemis II, que hoy está en su día crucial. A este punto de la jornada ya se marcó un hito histórico. Los 4 astronautas ya son los seres humanos que han llegado a la mayor distancia de la Tierra. Superaron el récord anterior, que estaba en 400.171 kilómetros y que fue establecido por la misión Apolo 13 ya en la década de los 70. A lo largo del día, cerca de las 6 de la tarde, alcanzarán 406.760 kilómetros de distancia, superando en más de 6.600 kilómetros la marca anterior. Pero además, a la 1:45 de la tarde, hora de Colombia, 2:45 hora de la costa oriental de Estados Unidos, se inició ya la fase de observación lunar, que dura 7 horas, en las cuales están rodeando y estudiando el llamado lado oculto de la Luna. Podemos ver en imágenes en directo que recibimos, que están enviando a la Tierra, ya imágenes de la superficie lunar. La nave Orión, equipada con 32 cámaras, podrá captar con precisión inédita ese lado más lejano. Pero también hará que los astronautas pierdan las comunicaciones con la Tierra durante unos 40 minutos, que es el tiempo que la Luna se interpone entre el planeta y la nave. Todo esto alrededor de las 6 de la tarde, cuando además se ubicarán en el punto más cercano de todo este viaje a la Luna. Pero más allá del enorme valor científico de esta misión, vale la pena recordar también otro punto, remontarnos a la mitología para entender el nombre de esta misión. Artemis es Artemisa, la diosa griega de la cacería, hermana de Apolo, hijos ellos dos de Zeus. Apolo nos permite entender por qué esta misión engancha con las famosas misiones que en la década de los 70 llevaron a 12 astronautas a la Luna. Una continuidad de alguna manera también histórica, de alguna manera también romántica, que se entronca con la mitología. Artemisa, nombre de mujer, aspira a llevar, entre otras cosas, a la primera mujer a la Luna. Aquí tenemos imágenes en directo del centro de control, que está empezando a recibir datos científicos muy valiosos de las cámaras, de los sensores y de todos los aparatos que acompañan a la nave Orión para explorar la zona oculta de la Luna, en la cual no había seres humanos desde 1972. Stephanie, seguimos pendientes de los desarrollos de esta misión 2 para contárselos en directo. Vamos con Stephanie Perlaza a Cali con más noticias en nuestra emisión del mediodía de Noticias Caracol. Sí, señora Margarita, estamos muy atentos al desarrollo de esta misión Artemis, 2 de la tarde, 50 minutos. En otros temas, hay alerta en Buenaventura por el aumento de la violencia en el primer trimestre del año. La Defensoría del Pueblo advierte un preocupante incremento de homicidios en el distrito. En lo corrido del 2026, Buenaventura completa 34 homicidios, una cifra que refleja el deterioro de las condiciones de seguridad y prende las alarmas de las autoridades frente al avance de la violencia en el principal puerto del Pacífico. Hay una disputa, en este caso de los grupos que operan en el casco urbano de Buenaventura, que está generando zozobra, miedo en las comunidades. Hay comunidades, barrios que se encuentran personas confinadas, que no pueden salir de sus barrios por el temor y el miedo a disparos que se vienen presentando en algunas horas de la noche y a veces en horas del día. Según la Defensoría del Pueblo, entre febrero y marzo se registraron al menos 23 asesinatos, en su mayoría de jóvenes entre 17 y 30 años, en medio de disputas entre grupos armados que buscan expandir su control territorial. Responde básicamente a la captura de Diego Optra en España.
es un reacomodo del grupo Chotas por la asunción del liderazgo de esta banda criminal. Ahí hay unos enfrentamientos y se han sumado pues, a estos enfrentamientos también la acción de unos y otros de las otras facciones criminales. Sectores como San Francisco, San Luis, Juan 23 y la Comuna 12 han sido identificados como los más afectados por estos enfrentamientos, donde además se imponen fronteras invisibles y restricciones a la movilidad, mientras las autoridades aseguran que trabajan para disminuir la cifra y contener los hechos de violencia. Dialogamos con el señor presidente para que fortalezca los procesos de paz que tiene establecido en el territorio. La Defensoría advierte que esa situación responde a una reconfiguración de estructuras criminales y al control de economías ilícitas, lo que mantiene en riesgo a la población, quienes exigen acciones urgentes para frenar la escalada violenta. En otros temas, una historia de vida y de apoyo entre una perrita antiexplosivos y su guía canino es tema de conversación hoy en el Tolima. Candy, una pastor belga, fue mordida por una culebra y gracias a la pronta reacción del ejército fue trasladada hasta Ibagué para salvarle la vida. A bordo de un helicóptero y en brazos de su compañero y guía canino, llegó Candy a las instalaciones de la 6ª Brigada para ser atendida de urgencia, luego de que su guía descubriera que había sido mordida por una serpiente. Empieza con debilidad, no tiene la misma dinámica. Y cuando él revisa, nota este comportamiento extraño, la revisa y se da cuenta que en una de sus extremidades inferiores evidencia que tiene una mordida por una serpiente. Candy, una pastor belga preparada para encontrar explosivos, patrullaba las montañas del sur del Tolima y corrió con la suerte de que un helicóptero llegó a la zona. Y se logra realizar la evacuación aeromédica de nuestra ejemplar canino Candy hacia la ciudad de Ibagué, en donde se le prestan los primeros auxilios. En las instalaciones de la 6ª Brigada fue atendida por una veterinaria civil, quien dijo que al parecer Candy había sido mordida por una culebra talla X y que la efectiva reacción de su guía le salvó la vida. Todos los ejemplares caninos que hacen parte de la institución son básicos y fundamentales para el mismo funcionamiento. No se deja a nadie, se le da la prioridad a todos y cada uno de los integrantes de la unidad y nuestros ejemplares caninos son primordiales en el cumplimiento de la tarea. Candy y su guía estarán por lo menos 2 meses en Ibagué y una vez esté recuperada, volverán a las montañas del sur del Tolima para continuar protegiendo a las tropas y a los civiles de los explosivos que las disidencias de las FARC instalan en esa zona del país. 2:54 p.m. y en La Guajira el aeropuerto de Riohacha ya opera vuelos nocturnos. Con esta apuesta esperan recibir más visitantes y fortalecer el turismo en la región. 80 años pasaron para que las luces de la pista del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha se encendieran y pudieran tener operaciones que permitieran volar de noche a través de una aerolínea. El aeropuerto por primera vez en 80 años realiza una operación comercial nocturna. Esto lo que nos genera para la región es mayor conectividad, precisamente para que las personas tengan tiempos para ir a Bogotá y regresar el mismo día. El anuncio fue celebrado por quienes tienen vuelos con conexiones, aquellos que querían viajar a Bogotá o a Riohacha y regresar a las horas, para los estudiantes, pacientes que reciben atención en salud y los turistas. Me parece excelente servicio. Es la segunda vez que frecuento Riohacha, me gusta, me encanta y pues no muchas personas tienen acceso a viajar durante el día, entonces me parece excelente el servicio que lo adaptaron para la noche. Sí, estuvo perfecto porque me permitió trabajar durante el día y pues ya venir a pasar Semana Santa acá el resto de la semana. Además de los vuelos nocturnos, las autoridades departamentales anunciaron el trabajo para nuevas rutas aéreas y conexiones nacionales e internacionales. Ya tenemos una línea que vuela lunes, miércoles y viernes a Barranquilla y con esa misma aerolínea estamos revisando ya los vuelos hacia Bucaramanga y Medellín. Y estamos trabajando también para recuperar nuestra ruta ABC, Aruba, Bonaire, Curazao. Muy pronto, buenas noticias, pero esto es lo más importante, La Guajira empieza a volar de noche. La Dirección de Turismo de La Guajira también espera la llegada de más visitantes ante este nuevo horario. Desde ya la economía de hoteles y movilidad ha aprovechado la llegada de los pasajeros nocturnos.
A las 2 de la tarde, 56 minutos, los invitamos a sacar su celular y escanear el código QR que está apareciendo en pantalla para conectarse con nuestras historias digitales. Hoy les contamos cómo puede saber si debe declarar renta en el 2026 y el link de la DIAN donde se encuentran los detalles del trámite. Nos encuentra como @noticiascaracol en X, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. A esta hora noticia la captura de 23 personas pertenecientes al grupo delincuencial organizado El Mesa. Según las autoridades, responsable de homicidios, tráfico de estupefacientes, torturas y extorsión en Bogotá y otras regiones del país. Las imágenes que están viendo hacen parte del material probatorio recopilado durante meses de seguimiento. Un agente encubierto logró infiltrarse en la organización y grabar varias de las transacciones ilegales, evidenciando la forma en que operaban. Entre los capturados se encuentra alias Alejo, quien ordenaba homicidios, y alias Nías, jefe de sicarios con presunta participación en al menos 50 hechos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló la gravedad de los hechos atribuidos a esta estructura. Una banda que viene precisamente del departamento de Antioquia, que como les digo ha hecho presencia en Bogotá los últimos 12 años. Aquí, si ustedes recuerdan, el mes de marzo del año pasado se encontraron unos cuerpos en Bogotá en bolsas. Esta banda sería la responsable de esos asesinatos. A esta hora es noticia en Sardinata, norte de Santander, un grave accidente de tránsito en la vía que comunica a Cúcuta con la costa caribe. El hecho se presentó entre el sector de la Lleda Astilleros y el Recreo, en el corregimiento de Las Mercedes. El saldo al momento es de una docente muerta y 6 personas lesionadas, la gran mayoría de ellos profesores que retornaban a sus instituciones. Las primeras versiones indican que en el siniestro están involucrados un vehículo particular, un vehículo de servicio público y otro vehículo de carga pesada. Uno de estos chocó de frente contra una vivienda. Los organismos de socorro y las autoridades hacen presencia en la zona para identificar las causas del siniestro vial. Por ahora ya se logró restablecer la movilidad. A esta hora es noticia en Santander el impresionante rescate que realizaron los bomberos Bucaramanga luego de que un joven cayera 50 metros al vacío del puente La Novena en hechos que aún son materia de investigación. Amarrado a cuerdas y descendiendo por más de 50 metros, uno de los bomberos logró extraer al hombre en una camilla, tal como lo muestran estos videos. El hombre se salvó milagrosamente, no presentó heridas de gravedad y a esta hora recibe atención en un centro clínico de la ciudad. A esta hora en Noticia en Santa Marta, los múltiples enfrentamientos que se vienen registrando en los últimos días entre agentes del tránsito y presuntos infractores también del tránsito en la ciudad de Santa Marta. En las últimas horas se registró una fuerte riña entre la policía, agentes del tránsito en contra de estos presuntos infractores en pleno balneario turístico del Rodadero, generando el pánico también entre los mismos turistas. Como pueden ustedes observar a partir de estos videos aficionados, los infractores intentaron sacar las motocicletas de la grúa, los cuales ya se encontraban inmovilizados. El llamado que hacen las autoridades, en este caso la alcaldía, es a respetar a la autoridad y a no cometer este tipo de actos. A esta hora el ejército y la policía buscan en el sur del departamento del Cesar al finquero Jesús Emiro Berquel, natural de Ocaña, quien se encuentra desaparecido desde hace más de 48 horas, cuando se desplazaba entre los municipios de San Martín y Aguachica. Según versiones de sus familiares, esta persona de 70 años fue vista por última vez en el corregimiento Once Reses del municipio de Río de Oro, pero aún no hay noticias de él. Su vehículo fue hallado abandonado y con algunas partes incineradas en el corregimiento Besotes del municipio de La Gloria. Las autoridades tratan de establecer si este sería un nuevo caso de secuestro registrado en esta parte del territorio nacional. Mucha atención que el magistrado ponente de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, acaba de pedirle a la Sala Plena de la Corte Constitucional que tumbe el decreto de la emergencia económica y social invocado por el presidente Gustavo Petro por crisis fiscal. Dice Carlos Camargo a los demás magistrados que haya razón en varias de las manifestaciones hechas por varios académicos, expertos, exministros y también personas de varias universidades que alegan que no se ha podido probar en ninguna manera que se trate de un hecho sobreviniente el invocar un estado de emergencia para resolver la situación económica del país. Se sabe que este jueves será definitivo para que se tome una determinación. Hoy en la avenida NQS de Bogotá se vivieron momentos de caos vehicular por cuenta de una protesta de trabajadores asociados a la empresa Metro. Mayra Tenorio, usted tiene más detalles. ¿Por qué fue la protesta?
Vea, Nicolás, a esta hora se recupera la movilidad en este punto, en la avenida NQS, esta importante troncal. Hay que decir que fueron horas de caos, 3 horas de caos, 15.000 usuarios de Transmilenio de esta troncal totalmente afectados por un bloqueo que empezó en la avenida 1 de Mayo con avenida NQS. Pero vamos a ver unos videos que en ese momento están llamando la atención. Un hombre asociado a un contratista de la empresa Metro, pero con el uniforme de la empresa Metro, tirando piedras a un Transmilenio en el que iban 20 pasajeros. Él comienza a disputarse con la unidad antidisturbios en este punto, comienza estas peleas, estos disturbios en este punto. Lo que dice la empresa Metro en un primer comunicado, que estas protestas se dieron por contratistas asociados a su empresa, que ellos pagan, pero que hay un problema con el contratista en estos pagos y que van a hacer una mesa de diálogo para ver qué está pasando. En cuanto a esa agresión de este hombre tirando piedra, en minutos nos dicen que van a dar un reporte sobre qué está pasando y qué va a pasar con estos trabajadores. Ya nos contará Mayra sobre este reporte que nos entreguen en los próximos minutos. 3 de la tarde, 22 minutos. A propósito de este histórico día para la misión Artemis II, les contamos que en medio de la tranquilidad del campo boyacense se custodia un fragmento que podría ser parte del suelo lunar. Así lo asegura uno de los científicos que participó en el análisis del material recolectado durante el alunizaje del Apolo 11 en 1969. En el siguiente informe les contamos cómo llegó a Boyacá este pedazo de luna. Boyacá ha tenido a través de su historia una especial cercanía con la llegada de los hombres a la luna. Hace un poco más de medio siglo fue Marco Antonio Quijano Rico, un sogamoseño, el encargado de analizar una pequeña parte del suelo y rocas lunares que los astronautas del Apolo 11 trajeron a la Tierra. Esas muestras tenían que hacer una cuarentena en el laboratorio de recibo de muestras lunares en Houston, porque nadie sabía si, por ejemplo, tenías un virus o alguna cosa extraña. La investigación la realizó cuando cursaba sus estudios de doctorado en Alemania y por cosas del destino, esa institución educativa fue seleccionada por la NASA para hacer el análisis del material. La tarea de este colombiano para la época era analizar si en las partículas había litio, boro y cloro. En medio del proceso se logró confirmar. Lo primero que se buscó fue qué tan parecida es la Luna a la Tierra, más o menos. Después de 4 meses de arduo trabajo en el laboratorio, el equipo al que pertenecía el doctor Quijano envió los resultados de los análisis a Estados Unidos. Allí fueron presentados en la primera conferencia sobre ciencia lunar y además publicados en varias revistas científicas de la época. Esos resultados quedan es más bien a juicio de la comunidad científica internacional, que es la que en cierto modo refleja su, digamos, su interés por esos resultados. Este científico boyacense pasa sus días en su viñedo en Punta Larga, en el municipio de Nopsa. Eso sí, nos despidió dejándonos observar un recuerdo que hasta ahora se conoce en Colombia y sería único en el país. Dentro de esta esfera hay arena lunar, el único recurso físico de una parte de su historia. ¿Lo ves? 3 de la tarde, 24 minutos. Vamos a ver qué tendremos esta tarde en Negocios DITU. Sebastián Montes, adelante. Nicolás, buenas tardes. Le cuento que en Negocios DITU vamos a estar hablando del proyecto de la ampliación de la autopista norte. Este es un proyecto importante y para eso tenemos las siguientes cifras. Tendrá aproximadamente 17,9 kilómetros y una inversión cercana a 1,7 billones de pesos. Nos va a acompañar para hablar de ese tema Roberto Uparela, el vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura. También vamos a analizar el panorama actual del sector cafetero en Colombia y aquí hay varios datos también a tener en cuenta. Según la Federación Nacional de Cafeteros, este sector mueve cerca de 22 billones de pesos,
pero también hay que decir que la producción disminuyó 35,2% en el primer bimestre del 2026, según datos que reveló el Ministerio de Agricultura. Finalmente, vamos a hablar de una inversión de, párenle bolas a esta cifra, $300 millones que impulsa la apertura del Four Seasons Hotel and Residences en Cartagena, que busca recuperar y restaurar edificaciones históricas desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Datos muy importantes para ese sector turístico, sobre todo en Cartagena. Estoy más en Negocios Dito, Ana Milena. Sí, señor Sebastián, nos podemos conectar con ustedes en Negocios Dito, pero también en Caracol en Vivo, y ahí está Alejandra Murgas. Aleja, adelante, ¿qué nos tienes para hoy? Miles de televidentes, muy buenas tardes, recibiendo últimas indicaciones. Esta tarde vamos, por supuesto, a conectarnos con este día histórico para la humanidad. Les vamos a tener todos los detalles que se van conociendo sobre el tránsito de la nave Orión y su aproximación a la cara oculta de la Luna, a la cara lejana de la Luna. Hablamos esta tarde también del papel clave que cumplen los colombianos en la NASA para que se logren con éxito misiones como esta, como Artemis 2. Estaremos en vivo en entrevista con la ingeniera Ana María Seltenwright, es colombiana, es bogotana, quien desde el Centro Espacial John F. Kennedy nos va a contar de su trabajo y de lo que implica para futuras misiones y el propósito de la NASA de llegar a Marte. Pero además, ojo a esto, porque también vamos a hablar de, entre otros temas, de las implicaciones de las advertencias del presidente Donald Trump y este nuevo plazo que está entregando a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz. Todo eso tras una serie de bombardeos contra el principal complejo de gas del país. Pero además, miren, les tenemos el desarrollo de un tema que genera profunda consternación esta tarde. A propósito, vamos a hablar con el alcalde de Vistahermosa, Meta, por este hecho en el que ocurrido en ese departamento, en el departamento del Meta, que deja como saldo la muerte de 2 hermanitos menores de edad que fueron encontrados en un refrigerador. Las autoridades están investigando las causas de su muerte y nosotros en minutos les vamos a tener la ampliación de esta muy lamentable noticia aquí en Noticias Caracol en Vivo. Hasta entonces. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con un gesto que le da la vuelta al mundo gracias a las redes sociales. Sus protagonistas, un hombre de buen corazón y un cisne desorientado. Ambos a su manera encontraron el regreso a casa. De Suiza con amor. Así comienza esta historia, la de un cisne y un caballero que se encontraron en medio de la selva de cemento para protagonizar el momento viral de la semana. Él, Cliff Bosher, influenciador y orientador profesional, decidió ayudar a este cisne perdido en la ciudad a encontrar su camino de regreso a casa. Y lo hizo con la altura de un caballero, la paciencia de un monje tibetano y la bondad de quien ven los animales a sus amigos. Ante la gentileza de este buen hombre, el cisne se dejó llevar con la más mínima resistencia. Después de varios minutos conquistando metro a metro el sendero, el cisne blanco encontró su destino. Lo que para algunos es poco, para otros significa el mundo, escribió Cliff junto al video que ha compartido en TikTok e Instagram. Final feliz, como nos gusta. De finales felices a postales de la naturaleza como esta, la que nos ha regalado Enrique Olsen. El fotógrafo de vida salvaje captó a una hermosa felina refrescándose en las aguas de Pantanal, el humedal de agua dulce más grande del mundo. Un jaguar hembra que nos recuerda la importancia de proteger nuestros ecosistemas. Y con más actitud que argumentos, este momento recreado con inteligencia artificial ha abierto toda una discusión en las redes sociales. ¿Quién manda a quién? ¿Cuál sexo débil? Si esto es en la primera infancia, ¿cómo será en la edad adulta? El silencio es el mejor consejero. Hacen parte de los comentarios para este video que ya supera los 10 millones de reproducciones en Instagram. Ay, 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 Ana Mili y Nico, ¿quién manda a quién? Mientras me responden, yo los invito
a que sigan conectadísimos con las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol. Feliz inicio de semana. Vea. Así soy yo. Sí, Cuidado un poquito, con lo que dice menos rabiosa, pero 3:30 de la tarde y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7:30 de la noche, a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos más importantes del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene tormenta de pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao. ¿Qué les dije?